Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y hoy en Más Salud nos vamos a concentrar sobre una de las decisiones más importantes para los padres de familia, la escogencia del jardín infantil. ¿A qué edad se debe ingresar a un niño al jardín infantil? ¿Cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta? ¿Hay que pensar únicamente en la comodidad y la diversión del niño o también en las exigencias para este menor? Hay que pensar si es cerca o lejos las distancias que tenemos para actuar en caso de alguna emergencia como padres de familia. ¿Qué hay que tener presente? ¿Cuáles son las preguntas correctas que hay que hacer a la hora de buscar un jardín infantil? Bienvenidos a Más Salud. La primera infancia es uno de los periodos más importantes en el desarrollo de los niños y niñas, un periodo que transcurre entre los 0 y 6 años y en el que se desarrolla el 85% del cerebro. Para lograr un desarrollo adecuado, los expertos en infancia recomiendan una alimentación balanceada y rica en proteínas, ambientes seguros que proveen afecto, seguridad emocional y una educación relevante para el neurodesarrollo. En este sentido, la educación es un eje fundamental en el desarrollo de los niños. Según el Ministerio de Educación, la educación inicial está enfocada en potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y niños desde su nacimiento hasta cumplir los 6 años. El jardín debe estar enfocado en los intereses, inquietudes, capacidades y saberes de los menores, desarrollando habilidades a través del juego y la experiencia. Y es que muchos podríamos pensar que esta es la primera gran decisión de los padres de familia para intervenir en la educación de sus hijos. ¿Será eso cierto? Juliana Triana es nuestra invitada. Ella es neuropsicóloga pediátrica, experta en desarrollo pedagógico en primera infancia y además directora del Jardín Infantil Eureka. Pues estamos justamente preguntándonos eso. ¿Esa es la primera gran decisión, Juliana, que hay que tener en cuenta en la educación de los hijos o no? ¿O la educación empieza mucho antes? Bienvenida. Hola Paola, buenos días, ¿cómo estás? Pues sí, hace parte de una de las más grandes decisiones que como papás tenemos que tomar, porque vamos a dejar a nuestro hijo por primera vez fuera de casa. Y esto es muy importante porque ahí es donde los niños van a empezar a desarrollar el 85% de su cerebro. Como lo oímos ahorita, la primera infancia comprende entre los 0 y los 6 años y sobre este 85% que hacemos en los jardines vamos a solidificar las bases de la educación formal, que como tú lo conoces es lectoescritura y la parte de matemáticas. Entonces sí es una gran decisión para las familias buscar un lugar idóneo e ideal para el desarrollo de sus hijos. Y entonces empiezan estas series de preguntas que se hacen papás, mamás, abuelos, tíos, primos, porque en algunos casos toda la familia interviene a dónde va a ser que va a entrar el niño a estudiar, al jardín infantil. Y entonces uno se pregunta, ¿hay alguna edad adecuada? Porque hay quienes tuvimos la experiencia de pasar por el jardín, caminantes, caminadores, los escaladores y paso a paso llegamos por fin al jardín infantil, pero tuvimos por cuenta de pronto de los tiempos de nuestros padres de familia, de pronto por sus trabajos, de que nos cuidaran desde muy bebés. Bueno, mira, en mi rol como directora de Eureka, oigo mucho que los papás buscan iniciar esta etapa cuando los niños cumplen los 2 años. Y eso es súper respetable, teniendo en cuenta que sienten que ya son más personitas, que tienen un poquito más de estabilidad a nivel motor y mucho más lenguaje. Sin embargo, todos los días recibo papás y me dicen, queríamos esperar hasta los 2, pero el niño ya nos está pidiendo más socialización. Entonces yo te diría, no hay una edad que determine el inicio de la primera infancia en un jardín infantil. Digamos que siempre vamos a tener ventanas de oportunidad que apoyen este desarrollo del 85% del cerebro y se transforma en una oportunidad. Digamos que el jardín infantil lo percibimos como un lugar de cuidado, lo cual es muy importante, pero también nos permite desarrollar habilidades que son mucho más allá de aprendernos los colores, los números, las vocales, las figuras geométricas, y tiene que ver con el desarrollo de las emociones y cómo resolvemos con otros fuera de la casa, porque en casa estamos siendo egocéntricos. Para nosotros hasta los 6 años los niños son 100% egocéntricos, ¿cierto? Entonces ir a un jardín se transforma en ventanas de oportunidad.
para muchas otras cosas. Y resulta ser una obligación del niño de empezar a entender cómo funciona la comunidad, cómo funciona el trabajo de equipo, por qué tengo que compartir y otro tipo de valores que poco a poco pues van a tener estas posibilidades estos niños. Pero cuando nosotros revisamos el tema de la edad, y repito, es muy importante que cada padre de familia se sienta seguro soltando a su hijo y soltándolo, porque el parámetro de los 2 años también tiene que ver mucho con el lenguaje, diciendo hasta que el niño hable, hasta que el niño se pueda quejar, hasta que el niño me pueda decir si le hicieron algo malo en el jardín. Tal cual. Ese es como uno de los parámetros principales. Sí, yo te diría que es muy importante que la familia esté 100% segura que es momento de iniciar. Entonces puedes buscar un lugar que sea seguro, no solamente en sus instalaciones físicas, sino que ellos sientan esa seguridad, dejarlo contigo, con las profesoras y ese staff que está dentro de este jardín infantil. ¿Listo? En mi experiencia lo que he visto es que cuando los papás de pronto no están tan seguros, la cosa no fluye tan bien como de acuerdo a esas expectativas. Entonces yo diría que el primer criterio es, sí, nosotros ya vemos que el niño necesita empezar a ir a socializar con otros niños y que este lugar me da la tranquilidad que yo estoy buscando como papá, se alinea perfectamente con mi modelo de crianza también. Ok, y en cuenta también tener otros criterios. Entonces hablamos de la ubicación del jardín, las distancias, por el tema de seguramente las actividades que hacen los padres de familia o los cuidadores o quien vayan a recoger o a llevar al niño al jardín, ¿cierto? Sí. Digamos que ese puede ser un criterio a tener en cuenta. Otro criterio también tiene que ser el horario, pero cuando hablan de, concentrémonos en que, listo, el jardín está perfectamente ubicado, las instalaciones se ven muy bien, pero ¿qué queremos que ese jardín le aporte a nuestro hijo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Mira, yo creo que es muy importante que la persona que está detrás de un programa pedagógico sepa de educación, de desarrollo, que tenga perfectamente claros cuáles son estos hitos del desarrollo para no ir más adelante ni ir más atrás en este desarrollo, porque recordemos que ahí es donde vamos a sentar las bases de lo que va a ser la vida en general de este niño. Que las profesoras sean licenciadas en educación preescolar, que sea personal idóneo, por ejemplo. Ese punto hay que preguntarlo, porque sí. Es que a veces decimos, no, yo estoy buscando el jardín, pero no sé ni siquiera qué preguntar, qué parámetro, además del precio y dónde queda, no sé qué más buscar. El tema de las licenciaturas en los educadores, en los docentes. Sí, muy importante, porque nuevamente tú quieres lo mejor para tu hijo y esta es la ventana de oportunidad. Entonces, si yo soy experta en educación, no solamente porque canto lindo o soy una dura en arte, me estoy inventando cosas de este estilo que pasa a veces. No, es importante que sepan de desarrollo, qué puedo esperar de un niño de 2 años, de uno de 3, de uno de 4, cuáles son las dinámicas que debería darse en esta edad y no en esta. Eso es muy importante. Otra cosa muy, muy importante tiene que ver con que las instalaciones sean 100% seguras. Los jardines infantiles tenemos que cumplir con una normatividad y esto es importante revisarlo también, que sea limpio, ¿sabes? Porque es el lugar donde vas a dejar a tu hijo, que sea más o menos como tu casa. Ok, tener ese parámetro de comparación. Y ahí poco a poco vamos resolviendo más inquietudes sobre esta importante decisión. Tenemos una pequeña pausa, estamos con Juliana Triana, ella es neuropsicóloga pediátrica, es experta justamente en desarrollo pedagógico y directora del Jardín Infantil Eureka. Momento de la pausa. En la primera infancia, la educación debe priorizar la formación de bases cognitivas, emocionales y sociales. Por eso es elemental que los padres puedan identificar las mejores instituciones que les brinden a sus hijos el respaldo que requieren para el desarrollo adecuado en la edad infantil. Aquí les dejamos algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de escoger el jardín de sus pequeños. 1. Personal óptimo y capacitado. Buscar instituciones cuyos directores tengan formación académica y experiencia en educación inicial y que cuenten con equipos licenciados en educación preescolar. Instalaciones. Las instalaciones deben ser acogedoras y atractivas a nivel visual, aunque la prioridad debe ser la seguridad física y emocional. Sin embargo, el aseo, la gestión de riesgos y la limpieza son factores elementales a la hora de escoger el jardín infantil. Enfoque pedagógico. Entender cuál es el enfoque del jardín, si está relacionado con la educación tradicional donde los niños aprenden a través de la experiencia sensorial y del juego, o en donde el niño está en el centro del proceso de aprender por encima del logro académico.
Recuerde que el jardín infantil debe ser un espacio seguro para el aprendizaje y formación de los pequeños. Un espacio seguro para la formación de los pequeños, pero también para su diversión, para que conozcan nuevos amiguitos, para que exploren su propio mundo y cómo interactúan con el mundo alrededor. Juliana Trana es neuropsicóloga pediátrica y nos acompaña, además directora del Jardín Infantil Eureka. Ya estábamos viendo entonces esos parámetros, pero en términos prácticos, ¿cómo funciona? Llega un padre de familia, decide que ese es el jardín que quiere y supongo que también adquiere ciertos compromisos, porque como padres de familia seguramente hay unos más tranquilos, más desprendidos y otros un poco más intensos que hoy en día con ayuda de la tecnología quieren hacer parte del grupo de WhatsApp de padres de familia, que les manden fotos si el niño está bien, si el niño no está bien, si la primera semana lloró, ¿por qué lloró tanto? Que llegó con la colita quemada, pues por si todavía usaba pañales, y entonces esto empieza a ser una revolución. Supongo que los padres de familia también tienen que decir, ok, me desprendo del niño y le deseo suerte en su jardín. Sí, yo siento que cuando tú sueltas a tu hijo a un jardín infantil, hay dos momentos. Este momento en el que tú nos estás contando, nos estás relatando, son todas las angustias que tenemos los papás para dejarlos en un lugar. ¿Y qué estamos esperando? Que haya una empatía, que te acompañen con tus angustias. Entonces esto es súper importante, que esta directora que esté 100% presente allí pueda acompañar a las familias también para esa seguridad de la que hablábamos, para elegir el lugar, ¿cierto? Que tú te sientas 100% acompañado y seguro que tu hijo va a estar bien. Van a pasar cosas, obviamente van a pasar cosas. Entonces, ¿cómo gestionan el riesgo? ¿Qué pasa cuando mi hijo se cae? ¿O será que si se le quemó la colita? ¿Qué hacen cuando pasan estas cosas en el jardín? Entonces, buscar un lugar que tenga mucha comunicación con esa familia nueva. Ese es el primer momento. Pero cuando cumplen 3 años, hay otro momento que también es divino, y es que nuestro sistema de educación formal inicia el proceso de búsqueda de colegio más o menos a esta edad, a los 3 años. Okay. Y hay colegios donde hacen unas semanas de juegos, unos días de juegos, donde observan muy detalladamente el neurodesarrollo, cómo están estas habilidades motoras gruesas, habilidades motoras finas, cómo está su lenguaje, cómo te adaptas a un lugar nuevo que no conoces, que es más allá de conocer los colores, los números, las letras, las vocales, que era lo que te decía al principio. Entonces, los jardines infantiles nos enfocamos en ¿qué? En dar la mejor versión de cada uno de estos niños a la luz del neurodesarrollo. Pero es muy particular eso que mencionas también con relación a los colegios, y es que como que en el jardín infantil, para escoger el jardín infantil, hay mucha exigencia y mucha presión de los papás para, dentro de todas las posibilidades, escoger el mejor. Pero cuando se trata de los colegios, como que los colegios son más exigentes con los papás, ¿no te parece a ti? Puede ser que sí, y tiene mucho sentido, porque al principio lo dijiste, la familia tiene que alinearse muy bien con esa metodología pedagógica y con esa cultura de esa comunidad, ¿cierto? Hay colegios que son más vocacionales, más artísticos, otros son un poco más exigentes académicamente, otros tienen un balance. Entonces tú como familia también tienes que ir mirando qué te gustaría para tu hijo y, digamos, cuáles son esas habilidades de personalidad también que tiene tu chiquito. Si de pronto es un niño no tan estructurado, pues llevarlo a un colegio muy tradicional de pronto no es la mejor idea, ¿cierto? Okay. Si tú eres una familia un poco más tranquila, ir a un colegio tan estructurado no es chévere. O si tú no crees en, no sé, no tienes una orientación católica o alguna creencia religiosa, pues tal vez busca un colegio laico. ¿Sí? Ok, y esa asesoría seguramente pues también viene de la experiencia que salga del jardín infantil. Cuando hablamos de estos espacios de convivencia, quiero volver al tema del trabajo de los padres de familia y cómo es ese manejo, porque claro, dentro del comercial vemos a mamá, papá, bebé, todos felices, vamos caminando hacia el jardín infantil y todo sale perfecto, pero en la realidad es distinto. En realidad hay padres de familia separados, hay situaciones complejas de pronto para compartir costos, de pronto uno está de acuerdo con el jardín y el otro no tanto. ¿Cómo también manejan ese tipo de realidades? Yo creo que es la época más linda de la infancia, donde el jardín tiene que ser flexible y tratar de adaptarse a la realidad de cada una de las familias, enmarcada dentro de un espacio común, ¿sí? Te hablaba mucho sobre la importancia de acompañarlos y la importancia de estar ahí en ese proceso de crianza. Pongamos el ejemplo, son separados y de pronto no tienen la mejor relación. ¿Cómo yo puedo ayudar a ese papá y a esa mamá a que su hijo esté mejor? ¿Cierto? A qué consejos les puedo dar para que tengan una relación, de pronto no de pareja, pero sí una comunicación más fluida a la luz de que su hijo esté mucho mejor. Entonces tiene mucho que ver con
Por eso te hablaba, muy importante que la directora sea experta en educación, idealmente psicóloga, que tenga como esos conocimientos para que no salga del sentido común, sino salga de la experiencia profesional de lo que es mejor para cada una de estas familias que de pronto no son la familia comercial, ¿cierto? Y en términos prácticos, ¿cómo funciona un contrato, si es que así se puede llamar, con el jardín? Porque tomamos la decisión. Este es el jardín, nos queda bien de distancia, nos parecen cómodos los costos, los podemos asumir. También estamos muy contentos con las instalaciones, todo el personal es idóneo, todas las niñas, las profesoras son queridísimas, todas adoradas. Listo. ¿Esto cómo funciona y cuánto tiempo de plazo tiene? Porque resulta que entró el niño al jardín o la niña al jardín y llora todos los días y como que no se está sintiendo bien, la sacamos del jardín. ¿Hay alguna cláusula de permanencia o algo así? Sí. Bueno, en mi experiencia nunca me ha pasado eso que me estás contando. Bueno, gracias a Dios, porque nosotros hacemos un proceso de adaptación que es gradual, progresivo y seguro. No creemos en los espacios donde te proponen dejar a tu hijo por primera vez 4 horas por una razón fundamental, y es que los niños no manejan el tiempo. Para ellos 1 hora, 4 horas es un jurgo de tiempo. Y si tienen menos de 2 años tampoco tienen una habilidad que se llama la permanencia del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden estar seguros que su mamá y su papá van a volver por ellos. Si tienen menos de 2 años, que a los 2 años pasa esto, empieza a desarrollarse la permanencia del objeto, pues para ellos los papás se fueron a un hoyo negro y los abandonaron ahí, más o menos. Entonces, en Eureka no nos ha pasado esto que relatas, pero sí conocemos algunos otros lugares donde de pronto tal vez ha pasado. Entonces, es muy importante que la familia se sienta segura, que el niño vaya transitando el primer día 1 hora, con los papás, los 2 días siguientes 1 horita solo, los otros 2 días 2 horas, para que el 6.º día ya se quede a la jornada mediodía o 3 de la tarde o 5 de la tarde, depende también mucho de las necesidades de las familias. Sí. ¿Van a llorar? Claro que van a llorar, porque están saliendo de su casa. No se trata de que no lloren, ¿sabes? El llanto no significa sufrimiento, el llanto es, señora, algo me está pasando. Y mirar su cara y la habilidad de notar en las profesoras es muy importante. Lo que te está pasando es que estás triste porque quieres quedarte con tu abuelita, quieres un abrazo, acá te estoy acompañando, ¿listo? Porque en la vida vas a tener muchas situaciones donde tus hijos van a llorar o no se van a sentir tranquilos o felices, y cómo los acompañas a transitar esas emociones es clave en esa adaptación y en el acompañamiento a las familias. Entonces, si un niño está llorando, le vamos a contar la verdad. Claro, está llorando y acá lo estamos acompañando, y en el transcurso de estos días los papás van a ir evidenciando unos progresos que son chiquitos. De pronto hoy no lloró toda la jornada, toda la hora, claro. ¿Sabes? Lloró 20 minutos, ok, vamos a valorar el cambio, así sea chiquito. Sobre el contrato, sí, hay un contrato y funciona igual que en los colegios. Tú pagas una anualidad que se divide en mensualidades. Tú puedes decir, mira, yo solamente voy a estar 6 meses, entonces tu contrato va por esos 6 meses. O voy a entrar de manera extemporánea, en octubre, pues ya pasó agosto y septiembre, entonces no te voy a cobrar una matrícula anual, sino de los meses que vas a estar hasta que termine, digamos, el año académico, ¿cierto? Pero sí esperamos que haya una corresponsabilidad de los papás en esas situaciones. Que si hay cláusulas, sí, cada jardín lo maneja de maneras diferentes. Algunos el 50% de las pensiones que queden por causar, otros la totalidad del contrato, otros solamente 3 meses. Depende también mucho de la gestión gerencial y financiera que haya en cada una de esas instituciones. Claro, y depende también de las instituciones, y no sé si sea también uno de los parámetros a tener en cuenta, Juliana, y es el número de niños por maestro. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque claro, no, acompañamos a tu hijo y uno se imagina que todas las profesoras están con solo el hijo de uno, y tal vez la realidad son 10, 20, 30, 40 chiquitines llorando, y pues no pueden hacer ese acompañamiento a cada uno, o sí. Momento de la pausa, al regreso seguimos hablando de cuál sería esa relación entre alumnos, si se puede decir, entre estos estudiantes de jardín infantil y sus profesores. Seguimos en Más Salud hablando de la escogencia del jardín infantil. Hablamos con Juliana Triana, ella es neuropsicóloga pediátrica, además directora del jardín infantil Eureka. Y entonces, para esa escogencia, supongo yo que otro criterio tiene que ver con esa relación entre el número de estudiantes, el número de chiquitines en el jardín infantil y el profesor o la profesora que haga este acompañamiento. ¿Cuál sería esa relación ideal? Bueno,
Lo ideal es que haya un adulto por cada 4 niños. ¿Listo? Ok. No quiere decir que ese adulto solo se va a hacer cargo de estos 4 niños exclusivamente. Sí. En Eureka, por ejemplo, los grupos se conforman de máximo 12 niños por salón. Y es un número lindo porque no es un gentío donde no puedes controlar ni percibir y perder esa habilidad de notar de la que te hablaba ahorita, pero tampoco un grupo de 5 niños muy chiquito, porque los niños en los jardines infantiles a veces se ausentan porque los papás viajan o porque les dieron moquitos o alguna cosa. Entonces, que tu hijo tampoco quede solito y no tenga con quién socializar. ¿Listo? Okay. O sea, ideal entre 10 y 12 niños es un grupito que vale la pena como tener en cuenta. Juliana, de acuerdo con tu experiencia, ¿qué opinas de las cuidadoras o de esos espacios? En realidad, la vecina que nos ayuda a todos los del edificio que tenemos hijos, porque claro, cada uno son de distintas edades y casi que es una asesoría en tareas, cada papá más o menos le hace recomendaciones a un cuidador, que no necesariamente es un jardín infantil, pero resulta ser un espacio que los padres de familia encontraron más o menos cómodos para que empiece a ser guiado hacia un jardín infantil. Pues mira, tú me lo acabaste de decir, y es que cada niño debe compartir con los niños de su edad, porque estamos en el mismo hito del desarrollo y estamos potencializando estas habilidades para la vida, y dentro de lo que hablábamos ahorita, buscando desarrollar este 85% del cerebro. Okay. Cuando yo tengo un grupo de un niño de 6, uno de 4, uno de 2, pues digamos que pierdo un poco el foco del desarrollo y me dedico solamente a hacer una casa de cuidado. Y eso es perfecto, los niños van a estar bien ahí, no se les va a quemar la cola, van a comer bien y van a estar bien cuidados. O sea, no vas a llegar y tu niño va a tener pues la cabeza abierta. Si ese es el objetivo de las familias, pues está ok. Pero si las familias lo que están buscando es potencializar el 85% del cerebro y darle esta plataforma de oportunidad a sus hijos, pues tal vez la mejor opción es buscar un jardín infantil. ¿Y qué pasa cuando dentro de un jardín infantil como el tuyo llega un niño, va todo muy bien, entendemos el tema de la transición, 1 horita, 2 horitas acompañado, ha llorado, llora menos, extraña menos a sus papás, lo cual está muy bien, le duele menos a la mamá que el niño vaya al jardín, le duele menos al papá que el niño vaya al jardín, pero hay un leve retraso? ¿Se puede presentar? ¿Es normal que haya un leve retraso? Es decir, el niño ya llegó, yo ya le tenía diciendo los colores, agua, mamá, papá y banano, y ahora no dice absolutamente nada. Sí, y se presenta un montón. Uno pensaría que porque son niños chiquitos no hay retos ni barreras en el aprendizaje. Después de la pandemia empezamos a notar que cada vez hay más niños con barreras y diríamos, no tiene nada que ver con la inclusión, ¿sí? Pero entonces niños que de pronto tardíamente están adquiriendo el lenguaje, que hay que entrar a revisar con la familia. Vengan, hay una necesidad de este chiquito de comunicarse oralmente, o simplemente tiene el dedo mágico y yo ya le entiendo absolutamente todo. Esto es muy común. Hay otros chiquitos que presentan algunas barreras en el desarrollo motor, entonces hay que hacer una observación muy clara sobre cómo lo puedo ayudar. En Eureka nosotros pasamos escalas de desarrollo cada 3 meses para poderle garantizar a las familias que ese desarrollo va conforme a lo que tiene que ir, y si no, nosotros hacemos unos ajustes razonables para darle a ese chiquito la ventana de oportunidad. Entonces, ideal que el jardín infantil que escojan, uno nunca sabe si lo va a necesitar o no, es mejor tenerlo o no tenerlo, ¿cierto? Sí. Entonces, que tenga ese personal idóneo, experto en desarrollo, que las profesoras sean licenciadas, pero también que haya un equipo interdisciplinario que, si algo pasa con el desarrollo de mi hijo, me ayuden y no sea solamente revisión externa, terapia y llévalo allá que allá lo arreglan. No. Cómo trabajamos en triada, casa, colegio, y si hay que hacer una revisión externa, pues chévere, se hace, pero no necesariamente ese es el primer camino que se toma. Pues Juliana, muchísimas gracias. Ahí entonces otro de los criterios a tener en cuenta cuando se elige un jardín infantil para nuestros hijos, y es justamente ese trabajo integral de los profesionales y también ese seguimiento continuo sobre el desarrollo de nuestros hijos. Juliana Triana, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y la invitación también para ustedes para que revivan este y otros capítulos de Más Salud, que así que a manera de consulta los tienen disponibles en nuestro canal de YouTube. Claro, porque